en el examen. Y la otra parte de los contenidos para educar un poquito más a los médicos, pero ya cuando estén dentro del programa de residencia médica. Creo que sí, que ha sido muy atinada porque así se sobrecarga menos a los médicos que van a tomar el examen y el nivel de aprovechamiento es mejor. Creo que sí, que ha sido muy importante, Senen, esa iniciativa, y también felicitar el trabajo que está haciendo mi distinguido amigo y hermano Jorge Soto. Así que, sin más preámbulo, voy a referirme a ustedes en esta noche en el rol que toma la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la elaboración del examen y sobre todo dar algunas pautas a los médicos para que puedan participar de una forma más exitosa y que sus metas de entrar a una residencia médica sea una realidad, más aún con los esfuerzos que está haciendo el Colegio Médico Dominicano de ver si se pueden ampliar el número de plazas, extendiéndose la residencia a otras localidades donde no se han organizado, siempre cumpliendo con rigor que deben tener estos programas. Y esto es evidente que va a ir en beneficio de la salud de la población y también en la oportunidad de nuestros médicos jóvenes de poder cursar un programa de especialidad médica y así ver concretizado sus metas como profesionales de la medicina. Así que esa es básicamente la presentación. Fíjense, es bueno siempre poner en contexto el tema. La residencia es un proceso dinámico, agotador, pero muy fructífero. Es un proceso de formación de médicos especialistas que tiene como escenario el proceso docente asistencial hospitalario. Es un proceso de enseñanza basado en problemas, pero bajo estricta supervisión y evaluación por parte de los maestros. Eso es más o menos el espíritu de la residencia médica. En la residencia médica es muy importante que ustedes entiendan esta figura, este esquema que yo le pongo acá. Es un proceso real la residencia médica, pero al mismo tiempo coincide con otros procesos. Es un proceso dinámico, interactuante, donde converge la docencia, por un lado, el servicio, o sea, la asistencia en el marco del hospital y también de la comunidad, porque si se trata de medicina familiar y comunitaria, el escenario también es la comunidad. Entonces, docencia, el servicio y también la investigación. Esos tres elementos son determinantes. Y obviamente aquí intervienen los recursos humanos, que son los maestros, y la persona que van a obtener la experiencia de aprendizaje, que son los residentes, y por supuesto, lo más importante, que son los pacientes. Todo esto va a contribuir, como en efecto acontece, a ampliar la cobertura de los servicios, que es un derecho de la población, y obviamente también la calidad. Quiere decir que desde ahora tenemos que entender que nosotros debemos estar comprometidos no es simple y llanamente con la cobertura, o sea, con dar la asistencia, sino también con dar una asistencia de la más alta calidad, porque a eso tiene derecho la población. En esta imagen le pongo más o menos cómo desfilan los residentes cuando van entrando a su jornada de capacitación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y así espero verlo a todos ustedes ya con su vestimenta blanca, que no sabemos hasta cuándo va a ser, porque ya eso debería de revisarse un poco, pero bueno, ya veremos. Los principales aspectos que caracterizan el inicio de la residencia en República Dominicana. Voy a ser muy breve con esta parte, pero es muy importante que ustedes sepan que la residencia médica en República Dominicana ha ido en un proceso increciendo por la convergencia de instituciones que participan en ella, pero sobre todo el Colegio Médico Dominicano. Eso tengo siempre que decirlo, porque en virtud de la ley 6097, que es la ley que crea el ordenamiento del cuerpo médico hospitalario, es que se crea el sistema de residencia médica en la República Dominicana. Anteriormente, en el 1962, eran muy exiguo el número de médicos especialistas que tenía el país,
y por tanto la probabilidad de que una persona pobre en cualquier demarcación del país se viera asistida por un especialista era muy remota, y esto fue posibilitado por el Colegio Médico Dominicano y por una institución que es hermana del colegio, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A partir de la cátedra de la UAS en los diferentes hospitales y de mano con el Colegio Médico se crea el sistema de residencia médica, y luego el Ministerio de Salud Pública y las demás instituciones forman a formar parte de él. Y de esto es que estamos hablando, del sistema de residencia médica. Continuamos. Con sus altas y sus bajas, porque ciertamente, como no fue producto de una política nacional de formación de recursos humanos, sino, como decimos, por la iniciativa del Colegio Médico, de la UAS y de nuestros maestros que estudiaron en el exterior, eso es como surge la residencia médica. Aún así, con esas debilidades, ha sido determinante para la cobertura de atención especializada que hoy puede existir en el país. Entonces, ha sido posible la formación especializada de los médicos para el sector salud, el desarrollo del sistema hospitalario y también las iniciativas de investigación en salud. El residente, ¿qué es realmente un residente? ¿Cómo es que vamos a ver al residente? El residente es un estudiante de posgrado. Cuando decimos de posgrado es que él es un médico, él es un profesional, pero está cursando una especialidad que en el caso de la residencia es una especialidad que tiene rango de maestría. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, de que ya la propia ley 139-01 de la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece que la residencia médica tiene rango de maestría. Y eso es muy importante porque ustedes pueden también concursar para la docencia y para otras áreas cuando ya sean especialistas, porque tienen la especialidad y también tienen la maestría. El residente es un estudiante de posgrado sujeto a las regulaciones nacionales, sobre todo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Participa en un proceso formativo basado en problemas, como decíamos, que combina el estudio con el trabajo. Su desempeño docente asistencial e investigativo está sustentado en normas jurídicas, reglamentarias, éticas y administrativas. Y eso es lo que trata el Colegio Médico de hacerle ver a ustedes para que vayan asimilando esas experiencias éticas y morales. Bueno, la salud y la calidad de vida es la meta, ¿verdad? Que se busca en todo este proceso, y así mismo acontece en cualquier competencia deportiva. Buscamos incremento de la calidad de la atención médica, desarrollo de la cobertura de la atención, mejora de los indicadores de salud y sobre todo calidad de vida de nuestros pobladores, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la población en sentido general. Aquí le pongo unos lineamientos breves sobre el perfil de los médicos residentes. Y decimos que como parte de su contratación, el residente durante su entrenamiento es sujeto de deberes y derechos sustentados en normas y en regulaciones hospitalarias. Ya el Colegio Médico ha anunciado que cuando ustedes entren a la residencia, entonces vamos a hablar de esto, de las normas, de los derechos, de los deberes y de las mejores formas y metodología y procedimientos para que ustedes puedan aprender, que sean objeto y estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de eso hablaremos luego. Ahora no le queremos quitar mucho tiempo con esa parte. El residente es eso, un médico en constante formación y actualización de su conocimiento para ponerlo en práctica con los pacientes. La residencia médica en la República Dominicana más o menos sigue esa cronología. La de cardiología, que fue la primera en el 1964-65, pediatría, con el 1965-66, Robert Ricabral, la de dermatología en el 1967, y el boom de los programas de residencia médica en el país en la época de 1975 al 78. Eso es simple y llanamente un flash histórico para que ustedes tengan una idea. Aquí las imágenes de nuestro maestro, el doctor Guarocuya Batista del Villar, gloria de la cardiología, el doctor Hugo Mendoza, mi maestro, porque trabajé en el Centro de Investigación en Salud Materno Infantil,
es el maestro de la pediatría latinoamericana y de maestro de la medicina dominicana, los dos del Colegio Médico Dominicano. Siguiente. El doctor Héctor Mateo Martínez, fundador del Instituto de Cardiología, el doctor Chan Aquino, su clínica de cirugía cardiovascular, una gloria de formadores de maestros. Nelson Astacio, gremialista, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, igual que Rubén Andújar, mi maestro Julio Manuel Rodríguez Grullón, también el doctor Bogar, que es uno de los fundadores del Instituto de Dermatología. Son de los maestros de la residencia médica, igual que el doctor Vinicio Calventi y el doctor Julio César Castillo Vargas, que fue miembro del Consejo Nacional de Residencia Médica. El doctor Castillo Vargas también fue que creó la primera residencia de medicina familiar en el país, como Vinicio Calventi, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, creó la residencia, creó parte de los servicios y hoy tenemos un hospital que también lleva su nombre. Y aquí están los maestros que participamos ya en la creación del Consejo Nacional de Residencia Médica, el doctor José García Ramírez, gloria también de la cardiología dominicana, Sofía Curi, enfermera, pero con una vocación enorme en materia de salud, en el ámbito de la medicina, de la enfermería, de la investigación. Mariela Bobadilla, la general Mariela Bobadilla, que fue miembro también del Consejo Nacional de Residencia Médica, representando a la sanidad militar, que le habla en este momento. Siguiente. Bueno, entonces fíjense, ya vamos concretizando un poco. Vamos a referirnos ahora a los atributos del examen nacional único de residencia médica. Vamos a ir dándole unos tips, o sea, unas ligeras recomendaciones para que ustedes vayan tomándole en cuenta y pueda ser de mayor provecho para su examen. Primero, número uno, a tomar en cuenta es que el examen nacional único de residencia médica tiene un carácter general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el examen lo que busca es evaluar el nivel de conocimiento general de los médicos. No es el nivel especializado. Por eso, contrario a lo que ocurría anteriormente, que había una carga muy fuerte de preguntas especializadas, entonces con el paso del tiempo se ha podido ir haciendo los ajustes necesarios para darle un enfoque general, de que el examen se enfoque a lo que se enseñó. Siempre se evalúa lo que se enseña. Entonces, si hemos formado un médico general, es obvio que el examen tiene que tener un carácter general. Obviamente que la misma formación médica hay algunos temas especializados, siempre va a haber algunas que otras preguntas, pero lo fundamental, el contenido del examen tiene que ser general y la menor cantidad de preguntas de forma especializada. Es importante también que ustedes sepan que no hay variación en lo que respecta a que el examen va a tener unas 100 preguntas. Son 100 preguntas en 2 horas. Entonces ustedes tienen un tiempo prudente, adecuado para poder completar su examen, pero tienen que emplearse a fondo y hacerlo bien para que puedan aprovechar ese tiempo. Más o menos 1 minuto por pregunta. Esto es más o menos el tiempo que ustedes van a tomar en consideración. Una respuesta por pregunta. En ocasiones, algunos de los compañeros concursantes, o sea, postulantes al examen, subrayan más de una pregunta y eso en realidad lo coloca en una posición difícil porque cada pregunta tiene una respuesta. Entonces, no tiene que poner más de una, porque de antemano usted está perdiendo esa puntuación. Y así mismo va a ser ahora. Ahora bien, puede haber más de un examen a la vez. El año pasado inauguramos el proceso mediante el cual se impartían unos 13 exámenes al mismo tiempo y tiene que tomarlo en cuenta porque usted puede pensar que el compañero que está al lado suyo tiene el mismo examen y no es así. Mejor que suspendan el diálogo. Pueden tener oportunidad para conversar en otra oportunidad, no en el examen. Fueron 13 exámenes
el año pasado y en este puede ser 3 a 5. Y eso lo vamos a decidir en la próxima reunión que vamos a tener posiblemente a final de esta semana. Pero ya en conversaciones que hemos tenido, las altas instancias que tienen que ver con el examen nacional de residencia médica apuntan a que pudieran ser 5 exámenes incluso, está entre 3 y 5. Las preguntas proceden de la guía de contenido de la Dirección General de Residencia Médica. ¿Qué quiere decir esto? Que la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la institución que por mandato del Consejo Nacional de Residencia Médica elabora e imparte el examen, ese organismo técnico, esa dirección, tiene un libro, una guía de preguntas y de contenido que han sido estudiadas, corregidas, valoradas, y ya se ha visto que esas preguntas son coherentes, no tienen contradicción, no hay ambigüedad, no hay posibilidad de que se confunda. Entonces, de ese banco de preguntas es que procede una parte, ¿verdad? De los contenidos, del examen. Ya veremos a ver cuáles son las fuentes de donde proviene la pregunta, pero los contenidos generales, sobre todo, provienen de esa guía, valga la redundancia, de esa guía de contenido. Algo muy importante que es para ustedes es que no habrá, hasta el momento, no habrá tope de exclusión. No está tomada 100% esa decisión, pero existen altas probabilidades de que no haya tope. O sea, no va a haber exclusión por materia de calificaciones. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que mientras más altas son sus calificaciones, o sea, mientras mejor le vaya a usted en el examen, pues entonces la probabilidad de usted obtener una plaza de residencia médica son muy elevadas. Entonces tienen que mantenerse estudiando, porque si saca una nota muy baja, entonces su probabilidad van a ser muy baja. Y nosotros confiamos en que no vaya a haber exclusión. Y yo sé que el Colegio Médico está firme con eso, nosotros también, y tenemos la conversación entre todos en esta próxima semana para decidir eso. ¿De dónde proceden las preguntas del examen de residencia médica? Vamos a ver que entonces una parte de la pregunta proceden de las cátedras de las universidades. La cátedra de especialidades básicas de todas las universidades, de las que tienen formación de especialistas. Se le invita a todas con suficiente tiempo para que envíen su pregunta, para que haya tiempo de discriminar bien esa pregunta y que no haya ambigüedades ni confusión. Las que no lo hacen, pero no porque no se le invite. Sin embargo, la tendencia es a que un número mayor cada día participe en mayor proporción. Bueno, también universidades privadas con residencias médicas. Las universidades privadas que tienen residencias médicas también aportan un volumen de preguntas y todo eso va a formar un pool, una especie de banco que se discrimina para aleatoriamente, o sea, al azar, entonces sacar esa pregunta. También las sociedades médicas especializadas aportan medicina, la sociedad de medicina interna, de pediatría, de ginecobstetricia, de cirugía, medicina familiar, anestesiología, todas las sociedades aportan también algunos niveles de preguntas. También están los coordinadores del internado. Este es el nivel de grado. Recuérdense que el examen de residencia médica no es una evaluación fundamentalmente especializada, sino general. Y por tanto, los coordinadores del internado y los coordinadores de cátedra tienen también que hacer una serie de aportaciones, cada uno en su área. Y también todo esto contribuye a la guía temática que tiene la Dirección de Residencia Médica. Así más o menos vienen todas las preguntas. Son 100%, ¿verdad? Entonces hay preguntas, miren, las especialidades básicas de la medicina aportan cada uno un 20%, más o menos. Medicina interna, 20%, cirugía, ginecobstetricia, pediatría
y un 20% lo van a aportar las ciencias básicas. Repito, un 20% cada una de las especialidades de la medicina y un 20% las ciencias básicas. Sin embargo, debo aclararle a ustedes que no, la mayor parte de las ciencias básicas, de una forma u otra, se relacionan con preguntas clínicas también. Y tienen que estudiarlo en ese contexto. Y habrá preguntas directas de ciencia básica, en fisiología, anatomía, una pregunta de bioquímico, algo así, aislada, pero generalmente van a salir de forma, o salen habitualmente, de forma combinada, porque así es que ocurren los procesos en el organismo humano. No es aislado, es de forma combinada, y así irían las preguntas. Y también de medicina familiar. Aquí le presento una tabla. A Jorge Soto le gusta que le presente las estadísticas. Entonces, para que ustedes tengan una idea, del 2015 al 2020, cuál fue el procedimiento, los resultados. En el 2015 concursaron 3.800, el 16 4.419, en el 2017 3.950 y así sucesivamente. Entonces, fíjense los porcentajes de aprobado y no aprobado que están aquí. Esta posición la van a subir. Estos dos porcentajes tienen que sumar 100%. Parece que hay un ligero error en la primera fila, pero en sentido general, fíjense acá que en el 2016, 50.54 aprobado, reprobado 49.5. En el 2017, 36.9 aprobado, no aprobado 63.9 y así sucesivamente, para que ustedes tengan una idea. Pero estamos plenamente seguros que en la medida en que ustedes estudien con detenimiento, con rigurosidad y siguiendo un método de estudio, entonces a ustedes les va a ir mejor, porque eso es lo que plantea el Colegio Médico y para eso que se hacen estos encuentros. Aquí hay algunas recomendaciones útiles. Primero, haga un plan de estudio. A veces los médicos que van a tomar el examen, una buena parte de ellos, comienzan a estudiar de una forma desorganizada, no siguen un orden temático, en ocasiones estudian a cualquier hora del día, no siguen una rigurosidad en el estudio y en ocasiones el número de horas incluso no es suficiente. Es obvio que cada quien tiene que saber sus potencialidades cognitivas e intelectual y cómo fue su historial académico. Todo eso tiene que ver, pero cada uno se hace una introspección, o sea, un examen, un autoexamen interno y sabe cuáles son sus potencialidades. Entonces, desarrolla un plan de estudio. Es un error de algunos médicos creer que van a revisar la medicina interna en un pocos meses que toman para prepararse. Eso no puede ser. Te tiene que tener un plan de prioridades, poniendo siempre presente dónde está la mayor masa del valor del examen. Ya le estamos diciendo que el pediatría, obstetricia, medicina interna y cirugía, eso concentra prácticamente el 80% del examen. Y la ciencia básica el 20%. Bueno, pues usted tiene que definir su plan priorizando esto, pero al interior de cada una de estos componentes, usted tiene que ver cuáles son los temas que usted más o menos domina y cuáles son los temas fundamentales para usted entender los otros. Y entonces ahí usted define su plan de estudio con rigurosidad y con consistencia y con un número mínimo de horas. Ustedes saben que los que se preparan para el USMLE de los exámenes de Estados Unidos estudian alrededor de 8 horas diarias. Entonces usted tiene que estudiar un número considerable de horas en función de sus posibilidades reales, siguiendo un método de estudio y, como decíamos, una consistencia en el estudio, estudiando todos los días y tomándose obviamente su descanso. Cuando usted hace una planificación, tiene que tomar su descanso y siguiendo fuentes bibliográficas confiables. Si usted está estudiando una bibliografía vieja, probablemente usted está estudiando arqueología médica
pero no es de arqueología médica que lo van a estudiar, es de medicina actualizada. Pues usted tiene que tomar una fuente bibliográfica actualizada. Tengo entendido que el profesor Sasso ya dijo que son las últimas publicaciones en cada una de las áreas, pero siempre se identifican. Y cuando se corrige un examen, esas correcciones se hacen sobre la base de bibliografía que fueron consultadas y aprobadas de común acuerdo. No es que le van a poner una pregunta de un libro y le van a corregir de otro que difiere 5 o 6 años. No, no, no. Son de publicaciones actualizadas tanto para seleccionar las preguntas también como para corregirlas. Usted tiene que hacerse también su autoevaluación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se defina estudiando con un plan cada una de las áreas de los componentes de la medicina, usted entonces hace su evaluación. Algunos se juntan entre grupos. Eso puede ser bueno, sobre todo cuando los grupos son disciplinados, cuando los grupos van avanzando al mismo ritmo, porque si usted está detrás y se junta con los que están más hacia adelante, además de que en ocasiones pudiera hacerle perder el entusiasmo, porque usted se puede ver como disminuido en el progreso que ha tenido sus estudios, pues también se va a perder un tiempo que usted va a necesitar para refrescar nuevos contenidos que a lo mejor sus compañeros que están más adelantados ya lo tienen resuelto. Tienen que tomar eso en cuenta. Fíjense, aquí también le voy a dar algunas recomendaciones que son útiles, pero que no deben hacerse. Útiles para no hacerla, para tomarla en cuenta. O sea, prácticas no recomendables asociadas con los resultados del examen nacional de residencia médica. Número 1, si no definir un orden de estudio. Bueno, esa práctica no debe hacerse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definir un orden de estudio y un plan. O sea, para estudiar con orden, con objetivos y con metas. Entonces, solo estudiar exámenes viejos. Bueno, eso no se debe hacer, precisamente por eso lo tenemos. Usted debe estudiar los textos. Ahora bien, si usted tiene algunos exámenes viejos porque lo conserva, bueno, entonces no está de más de que después que usted ha estudiado los temas, usted mire a ver cómo van las preguntas de los exámenes viejos, pero no tomarlo como una fuente de estudio fundamental. Un examen viejo no es una fuente de estudio, nunca en la vida, sino que le puede permitir a usted quizá orientarse, pero no más de ahí. Miren, no programar la alimentación es un gran problema. Son 3 cosas fundamentales. Ahí viene también el problema del sueño. Mire, el estrés, los disturbios o trastornos de la alimentación y el sueño son malos, son problemas para quien vaya a tomar un examen. Vamos, por ejemplo, con el sueño. Usted tiene que programar dentro de su plan las horas del sueño. ¿Por qué? Usted tiene que dormir sus 8 horas, por lo menos 7, qué sé yo. Hay una situación. La neurociencia ya nos ha enseñado a nosotros que el sueño es parte del aprendizaje. Durante el sueño, usted no solamente recupera las energías que el organismo ha perdido, sino también que el sueño forma parte del proceso neurocognitivo. Durante el sueño se producen actividades vinculadas al proceso de aprendizaje. Entonces, si usted no duerme amaneciendo como hacen algunos estudiantes, entonces usted no va a tener un sueño adecuado y ese proceso de reorganización de las informaciones que usted ha aprendido en el día y de las experiencias, ese proceso de organización, de sistematización, de análisis, una verdadera asimilación de esos contenidos se va a ver fuertemente afectada. No le aconsejo a nadie que amanezca estudiando, eso no debe hacerse. Yo cuando fui estudiante no lo hacía con mucho conocimiento de causa, pero como que no lo encontré. Yo siempre dormía y después me levantaba. Entonces lo que hay que es reprogramar el tiempo de estudio. Además, si usted no ha dormido bien, usted al otro día va a estar irritable y la posibilidad de atención, de percepción y de análisis también se va a ver afectada. En la alimentación, señores. Pero el combustible fundamental
del cerebro la glucosa. Entonces, si usted no se alimenta satisfactoriamente, entonces su cerebro no va a funcionar óptimamente. Usted se va a cansar y también pudiera, como habría de esperarse, debilitarse y hasta su propio sistema inmunológico. Ahora que tanto se habla del sistema inmunológico, pérdida de sueño, una alimentación irregular y pérdida de sueño es un atentado al sistema inmunológico. Entonces, si hay una afectación del sistema inmunológico en un tiempo de pandemia y de epidemia y de todo esto, cuando viene a ver usted está enfermo, tiene que programar su sueño, tiene que programar su alimentación. Y bueno, de eso se trata. Entonces, evitar el estrés. Usted tiene que estar en el marco de lo posible, estudiar en un ambiente adecuado y mantener sus relaciones interpersonales y familiares adecuadas. Incluso con su novio y su novia, manténgase tranquilo y llévense, sobrelleven esa situación, porque el estrés libera cortisol y el cortisol atenta contra el proceso de enseñanza-aprendizaje, contra los procesos neurocognitivos, y también lo va a cansar, lo va a agotar, le va a quitar la energía. Y además todo el mundo sabe que ese cortisol es la hormona del estrés y lo que le va a traer es problemas, agotamiento del sistema nervioso, agotamiento del juicio crítico. Esos casos clínicos que se presentan en que le ponen a usted en el examen requieren de atención, requieren de cuidado, requieren de análisis, pero si usted está agotado, está irritable, producto de las condiciones que hemos dicho anteriormente, su capacidad de juicio crítico lo puede llevar a fallar preguntas que habitualmente usted está en condición de resolver. Y también la pérdida de la memoria. Bueno, se ha dicho siempre que saber es recordar a tiempo. Si usted no duerme, pues entonces también va a tener problemas. Es importante también que ustedes, cuando tengan su examen, traten de que verifiquen que el examen esté completo. Muchas veces usted comienza a llenar el examen y no se ha dado cuenta que le falta una hoja. Y cuando viene el compañero suyo le está preguntando los resultados de algunas de las preguntas, usted dice, pero yo no vi esa. Bueno, porque usted no se fijó que le faltaba una hoja y en todo proceso puede haber un error y usted no sabe si en el examen suyo lo había. Otra cuestión es, llene todas las preguntas que usted se sabe y después pase a la que no se sabe. Si usted ve que no se sabe una pregunta, deje esa pregunta y siga las otras. Y recuerde que cuando usted ha dejado alguna pregunta sin conclusa y usted termina, el estrés del examen lo puede llevar a usted a entregar el examen y no acordarse que usted no ha terminado. Trate de gestionar bien el tiempo para que usted pueda hacer todas las preguntas que se sabe, está seguro de ella más o menos, regresar para terminar de completar alguna que ha dejado inconclusa, y así más o menos usted va a tener mejor éxito. No borre, si ya usted analizó una pregunta y ya usted la puso, nunca usted está 100% seguro. Si su cerebro le dijo que esa, la probabilidad de que tenga equivocándose al quitarla va a ser mayor. Como ustedes pueden ver, la UAS organiza el examen de esta manera que le estoy diciendo, tratando siempre de ir avanzando en un proceso de excelencia, como lo está haciendo el Colegio Médico, siempre tratando de que los residentes puedan tener un mejor desempeño y que cumplan su meta y que su mente venga por lo alto, por lo bien alto, pero bien tranquilo, bien sosegado, bien estimulado con una percepción de autoconvencimiento de que a ustedes le va a ir bien. Y el día del examen duerman, no amanezcan durmiendo por lo mismo que le estoy diciendo. Siempre van a tener una ligera sensación como de que no están bien preparados, como que le falta. Y eso es normal. Siempre, eso nos pasó a todos cuando los exámenes y a ustedes también. Esa mente tiene que estar tranquila y en disposición de aprendizaje y de entender las preguntas. Si usted no va a contestar bien una pregunta, si la ha entendido mal, tómese su tiempo y lea completamente toda la pregunta. Cada pregunta, tómese su tiempo de leerla, porque hay estudiantes, hay médicos, en este caso, que han comenzado a leer una pregunta y por creerla que era como ellos entendían, contestan y no era así. Entonces, léala completa, entiéndala y después contéstela. Su mente tiene que estar hábil para eso. Yo termino diciéndole a ustedes que decía Albert Einstein que la mente es igual que un paracaídas, que solo funciona si se abre.
Y eso es lo que está haciendo el Colegio Médico, orientándolo a ustedes, su membresía, para que ustedes puedan tener un mejor desempeño y que su meta pueda ser realidad tangible. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas, comentarios, a las críticas, a las consideraciones, a todo lo que ustedes quieran, porque estamos esta noche para eso. Una pregunta, Mauro. ¿Qué tú crees sobre los exámenes simulados? O sea, esos exámenes que, vamos a poner, tú coges un examen viejo del ENUR de 100 preguntas y lo tomas en un tiempo X y en función de los porcentajes, en función de bloques, tú vas evaluando dónde están tus fuertes y dónde están tus débiles. O sea, si tienes una buena puntuación en medicina interna, ya tú sabes que medicina interna tal vez tiene que dedicarle menos tiempo, pero si estás punteando bajito en cirugía, ya tú sabes que en cirugía tú vas a tener que trabajar un poquito más. Sí, ciertamente, es un instrumento de estudio. Yo me refería a eso, Jorge. Es un instrumento de estudio que te permite tener una idea y te permite una autoevaluación. Sí, es válido, pero no tomarle en cuenta como una fuente primaria y exclusiva de estudio. Quería decirle también, Jorge, que en ocasiones un error que cometen los aspirantes al examen de residencia médica es que le dedican más estudio. ¿Tú sabes a cuál área? Al área para donde ellos quieren concursar. Pero probablemente en esa área es que ellos están mejor. Entonces, al dedicarle más tiempo de estudio a esa área, que por ser la que ellos quieren estudiar y por la que posiblemente tengan algún tipo de afilias, de afinidad, vamos a decir así, entonces dejan estudiar otra de las temas importantes de otras áreas. Hay que evitar esa situación también. Hay una serie de preguntas ahí, Mauro, que tú mismo la puedes leer y contestarla. Dice que quiere saber si este año será igual a la quitaron. Bueno, yo creo que le dije lo del otro año que eran 3 exámenes, ¿verdad? Y que ya esa cuestión, fíjense que está pasando a la historia, estamos avanzando como país. Esa cuestión de que el examen circula, que si no circula, y eso es parte de la historia. Aquí va a haber 3 a 5 exámenes y lo demostramos. Aquí lo que hay que hacer es estudiar, y que todas las instituciones tienen que estar objetas a la supervisión. Y aquí va todas las instituciones del sector, como todos los años, van a estar pendientes a este examen. 3 a 5 exámenes, 2 horas de duración y más o menos 1 minuto por pregunta. Esa es la realidad. Ya dijimos también la estructura del examen. Y en la ciencia básica, no, saber que esas preguntas pueden salir directas o combinadas con ciencia clínica y también con los casos clínicos. Continúa. Vamos a permitir 3 preguntas más, porque como se sabe comenzamos un poco tarde. No veo manos levantadas. Pero en lo fundamental, Zenén, ya hemos dicho lo general, ¿verdad? Bueno, y el espíritu Vicky levantó la mano. Vicky, la doctora Vicky levantó la mano. A ver, Vicky, tu pregunta. Buenas noches. Yo solamente tengo una pregunta. Yo quisiera saber si este año se podrá competir en más de un hospital que imparta la especialidad que yo tengo interés. Me parece que el año pasado solo se podía competir en un solo hospital. Yo quisiera saber si se podría competir en más de uno este año. Eso está dentro de los puntos de agenda que se va a redefinir en la reunión que se va a hacer. Posiblemente sea antes de este fin de semana. Y ahí se va a trazar ya en términos definitivos la cuestión de la exclusión, que nosotros esperamos que sea igual que el año pasado, que fue bastante satisfactorio, y eso esperamos que sea ahora. Y ese punto que hace de la pregunta de la doctora también está en la agenda para esa reunión de esta semana. Por eso hay que mantenerse pendiente a las informaciones del Colegio Médico, que en este caso siempre ha hecho un rol informativo importante, más aún que el presidente del colegio es un verdadero académico, el doctor Rufino Zenén Cava Plasencia. Una pregunta, Mauro.
¿Qué tú recomiendas a un mes del examen en sentido de estrategia? Ya una persona que tiene poco tiempo, ¿qué horario debe asumir? ¿Qué instrumentos de aprendizaje debe manejar? ¿Debe ya irse más a un banco de preguntas, siempre y cuando ese banco de preguntas, porque en los países desarrollados, de ese banco de preguntas salen preguntas, Mauro, Claro que sí, claro. salen preguntas de ahí. Claro que sí. Sí, así mismo es, Jorge. Mira, lo primero es que en la medicina decimos siempre que hay que hacer el diagnóstico y después el tratamiento. Entonces, cada uno tiene que hacer una autovaloración de su potencialidad. Hay personas que concursan por primera vez y dicen, bueno, quiero tener la experiencia de ver cómo es y esto y aquello. Bueno, yo lo que creo que lo primero es que cada uno tiene que hacer su autoevaluación para saber de qué punto está partiendo, porque a un mes debe haber agotado un plan de estudio. Si no lo es, entonces ahora tiene que mirar cuáles son sus puntos críticos y ya definiendo los puntos críticos en las áreas donde se concentra la mayor cantidad de preguntas, entonces dirigir el estudio a ir, complementarlo, como tú dices, Jorge, con los bancos de preguntas, con cualquier material que tengan de estudio complementario, todo es válido, pero sobre la base ya desde el tiempo. Ahora el tiempo juega un papel muy importante porque es un mes. Y yo le dije al comienzo que no podemos pensar que vamos a estudiar la medicina otra vez. Sería una locura. Pero sí podemos ver dónde están nuestras debilidades, nuestras fortalezas y reorientar el estudio y entonces en el marco de lo posible dedicarle un tiempo ya persistente con un número mayor de horas, respetando siempre el sueño, también la alimentación y evitando obviamente el estrés y la ansiedad que van en detrimento del aprendizaje. Dicen que el día anterior al examen uno debe relajarse y no, o sea, prácticamente no estudiar nada. Bueno, ya les dije que deben dormir, ¿verdad? Y que no deben amanecer estudiando en ningún día. Ningún día hay que amanecer estudiando, pero mucho menos el día del examen, porque ese día del examen es que usted necesita tener una tranquilidad espiritual, ¿verdad? Estar sosegado y que su mecanismo de ideación y de memoria y neurocognitivo le respondan, porque si no, entonces puede ser que usted tenga también una situación que le dificulte usted recordar la pregunta y entonces no le va a ir bien en ese sentido. Posponga cualquier dificultad que usted tenga con cualquier persona, pospóngala para después, porque no es bueno que usted altere su estado de ánimo, su estado emocional, porque sabemos que eso es totalmente contraproducente, tanto para el aprendizaje como para usted extraer ese conocimiento de su memoria de larga duración. Recordemos que hay una memoria de corta duración, de duración intermedia y de largo plazo. Entonces, ese conocimiento que está ahí ahora usted tiene que extraerlo, como decíamos anteriormente, recordar lo que ha aprendido. Un óptimo funcionamiento de la memoria, eso necesita tranquilidad, necesita relajamiento, necesita tiempo. Duerma el día anterior la cantidad de horas necesarias y vaya oyendo su música cuando vaya en el camino para el examen. Si la puede oír una música instrumental, relajarse, tranquilo, hágalo, pero tiene que mantenerse totalmente plain, llano y al margen de cualquier estímulo indeseado en su estado de ánimo. Una última pregunta, Mauro, que no he visto en el chat más preguntas. Yo estaba haciendo una revisión en los exámenes de Estados Unidos con las ciencias básicas y los norteamericanos, los porcentajes de éxito que tienen son altísimos. Ellos pasan las ciencias básicas en un porcentaje por encima de un 94, un 96%. ¿Por qué nosotros estamos manejando porcentajes de éxito tan bajos en exámenes que pudieran ser más fáciles que los que se dan en España y Estados Unidos, e inclusive más simples en el sentido de que son preguntas directas,
con 4 respuestas, donde tú simplemente tú no vas a encontrar ni excepto, ni no. O sea, que van al grano, donde prácticamente los casos clínicos son muy simples, donde tú tienes un papel y un lápiz, que no es una computadora. O sea, no te ponen prácticamente, la ciencia básica es muy poquito. ¿Qué está pasando con nosotros que tenemos porcentajes de éxito tan bajos? Bueno, recuérdate que son tradición también de los sistemas educativos. Recuérdate que en Estados Unidos, cuando un médico ya está estudiando medicina, tiene también un bachillerato de 4 años en biología. O sea que tiene también una tradición de estudio en ciencias básicas. Y el concepto de ciencia básica ellos lo emplean en su real dimensión. Es igual que la zapata de un edificio. Si la zapata de un edificio tiene serios problemas de consistencia, de seguridad, de apoyo, mientras más tú trates de subir ese edificio, el peligro va a ser más grande de que se caiga. Así mismo pasa con nosotros. Si la formación en ciencia básica no es sólida, entonces la probabilidad de nosotros poder ir avanzando y adecuándonos a los nuevos conocimientos desde una perspectiva innovadora, crítica, analítica, va a ser menor. Entonces, aquí, por eso es que tú estás mirando que Estados Unidos hace lo que se llama el análisis de comparabilidad. O sea, todos los países que tienen acceso a los fondos federales de Estados Unidos tienen que tener estándares educativos que respondan a lo de ellos. Y esto es a través de lo que se llama la comparabilidad, del ISFG, que tú sabes que es el organismo del Consejo de Educación de Estados Unidos que sigue esto. Yo creo que es un reto que tenemos como país de seguir fortaleciendo la ciencia básica y bueno, y saber que la ciencia básica es fundamental también para la ciencia clínica. Y yo creo que cuando ya ellos pasen a la residencia, ese segundo momento que el colegio médico va a inaugurar ahora, de hacer una semana de inmersión bien dirigida para que al residente le vaya bien, mejor no solamente ya en el examen, sino ya en la residencia, va a ser la parte complementaria de esta etapa que estamos cursando ahora. Es lo que yo creo. Hay una pregunta del señor José Díaz para ti. Te la leo. Sí, no le he visto la pregunta. ¿Por qué el índice tiene un valor máximo de 5 puntos para los estudiantes de la UAS y en otras universidades es de 4? De 5 puntos para los estudiantes de la UAS, pero es todo lo contrario. Los estudiantes de la UAS de lo que se quejan es de que la forma de puntualizar en las universidades privadas es más conveniente para los estudiantes de las universidades privadas que para los de la UAS. Yo no tengo una respuesta concluyente con respecto a eso. Yo creo que sí, que ahora que va a venir en el próximo año ya viene la acreditación de las universidades, del sistema, y ahí tenemos que uniformizar todo para que no haya ventaja ni desventaja para ninguno. Pero tú sabes, Jorge, que que reprobó en la UAS, eso le afecta el índice. Sin embargo, hay universidades donde estudiantes se reprueban y el índice no le afecta. Entonces, eso no puede ser. Lo ideal entonces es que en un sistema tiene que ser todo transparente y todo equilibrado para que no haya lo que es, como dicen en el campo, lo que es igual no es ventaja. Pero no es que los estudiantes de la UAS tienen ventaja, todo lo contrario. En todos los procesos a los de la UAS siempre se les exige más. En este caso yo no estoy hablando necesariamente como profesor de la UAS ni como vicerrector, más bien estoy hablando como miembro del Colegio Médico Dominicano, atendiendo una petición del gremio. No quiero que se vea que soy muy chauvinista de defender a la UAS, pero bueno, es muy difícil que yo tenga un espacio que no esté defendiendo a la UAS o al Colegio Médico. Y ese, ya veremos cómo eso se resuelve. No veo más preguntas. Sobre la beca dice ahí que si sé sobre la beca de posgrado que está ofreciendo el MESIL, pero ofreciendo para qué carrera. No dijo. No dijo. Dijo que si sé sobre la beca de posgrado que está ofreciendo el MESIL, tiene una convocatoria de becas nacionales y de becas internacionales. Habría que ver a qué tipo de beca es que se está refiriendo para yo poderle contestar, pero
el MESI en su página tiene informaciones muy precisas de todas las becas de las convocatorias que hace, de neurocirugía. Bueno, eso hay que verlo en el mismo país. No. O sea, si son becas del MESI en el mismo país, tengo entendido, tendría que confirmarlo, que el MESI no da beca para hacer especialidad médica en el mismo país. Dijo así que la neurocirugía. Para nada. Sí, así es. Para nada. Pero dice aquí, o sea, becas para República Dominicana. Esto dice que en el mismo país. Entonces, si el mismo país es República Dominicana, es aquí. No hay que becarte porque te pagan por hacer el entrenamiento. O sea, por aprender y por trabajar, porque uno trabaja muchísimo en una residencia, tú recibes un dinero mensual, tú recibes un sueldo. Sí, porque el residente, además de que es un estudiante de posgrado, es un profesional. Y como realiza un trabajo importante, porque él se forma en el estudio y en el trabajo, entonces él tiene también su remuneración. Hay un joven Wellington, que lo deje hablar. Déjame ver si yo lo puedo desmutear. Él puede desmutearlo. Ya, bueno. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. Ok, yo tengo una pregunta con respecto a la redacción del examen. Yo quiero saber si este año los errores serán mínimos, porque, por ejemplo, partiendo del 2019, una pregunta X tenía una respuesta, ¿cierto? Ok, era correcta, pero en el 2020 la respuesta me la ponía mala. La misma respuesta que en el 2019 estaba buena, pero en el 2021 la respuesta me la pone buena, que en el 2020 estaba mala, pero que en el 2019 estaba buena. Entonces yo quisiera saber si este año los errores serán mínimos con respecto a eso. Mira, se ha avanzado muchísimo con respecto a la redacción. Primero, a la selección de la pregunta, a la redacción de la pregunta, a la ambigüedad que pudiera presentarse. Y eso de que una pregunta tenga más de una respuesta, eso es poco probable, porque es que las preguntas se toman de una fuente y se identifica y la respuesta sale de esa misma fuente. Ahora, fíjate que tú me estás diciendo, en un año era tal cosa, en el otro. Bueno, también tiene que entender que en ocasiones el conocimiento varía. Por eso los journals, tú te vas a dar cuenta que tú tienes que estarlo estudiando considerablemente, las publicaciones indexadas. Y a veces, como decían en el campo, la verdad de hoy es la mentira de mañana. Puede ser que una respuesta en una fuente bibliográfica respondía a una pregunta en un momento, pero las investigaciones se siguen haciendo, el conocimiento se sigue produciendo y puede ser que se haya demostrado que eso no era así. De todas maneras, para tu tranquilidad, ya el nivel de examen ha sido macheado, como decimos, con otros países y han visto que el nivel de nosotros es muy bueno en la redacción y han participado profesores internacionales, de manera tal que lo bueno de nosotros, los profesores no es bueno de nosotros, más algunos internacionales, es lo que ha contribuido a que la calidad de las preguntas, del examen, sea vaya en grado ascendente. Esa es la realidad. Vamos a hacer una petición a los jóvenes que están participando, de que sean, o sea, de que ayuden a replicar este evento. Este es un evento de mucha importancia, grandes conferencistas. Nosotros, como ya somos mayorcitos, no estamos en los chats que ustedes están, tratamos de identificarlos, buscarlos para poder entrar, pero ustedes que están en ese mundo, ayúdennos a replicar estas actividades que van a durar un tiempecito, van a durar hasta el 15 de febrero. Hay más preguntas, mi amigo. Las becas es para cubrir los créditos de la especialidad, pero una vez se esté dentro de la misma. Eso yo no lo entiendo, Mauro. Bueno, de todas maneras, puedes dirigirnos cualquier pregunta que nosotros, como tenemos vínculo directo con el MESI, podemos investigarle y no hay ningún tipo de problema.
Oye, lo que yo plantea, ya yo entiendo por dónde anda la cosa. Oye, si hay becas, posiblemente sea sin remuneración. Por eso pregunto, nunca se había hecho eso. Bueno, yo que estoy en ese mundo, Mauro, realmente hay instituciones que sí, que pueden asumir residentes y becarlos, pero no creo que sea una política de salud pública. No, eso no es una política. Y en nuestro medio, eso no ha dado resultados. Sino. Exactamente. Pero hay instituciones que tienen residencias que pueden asumir residentes y le pueden pagar el sueldo, siempre es menor. Y eso sería lo que ellos entienden como becas. Ahora no lo veo. Hay una pregunta que han estado haciendo reiteradamente de que si pueden concursar en más de una residencia. Decíamos que eso está en la agenda para la reunión que se va a hacer con los miembros del nivel 1, o sea, el ministro de Salud Pública, el presidente del Colegio Médico, la rectora de la UAS y los demás miembros del nivel 1 para decidir sobre eso. Quiere decir que ya yo entiendo que en el fin de semana podemos tener ya esa respuesta más o menos acabada, y esa y cualquier otra inquietud que no haya tenido respuesta en este momento. Oye, Mauro, pregunta, ¿han planteado lo de volver a permitir que se concurse para varias especialidades para que no queden plazas vacías? Esto fue que contesté ahora mismo, Jorge, que le decía que en la reunión que se va a hacer posiblemente ahora en el fin de semana, esto está en agenda para tomar una decisión sobre eso. ¿Está bien? Ya que hay opiniones encontradas sobre ese tema. Cuando hay decisiones encontradas antes de ir al examen, el nivel 1 reunido, entonces toma la decisión. Otra pregunta que te hacen, ¿aumentarán las plazas? Ese es el interés que tenemos todos, ¿verdad? Sobre todo el colegio médico. Yo oí a nuestro presidente, el doctor Senecaba, planteando que el sistema de salud de la República Dominicana tenía que ampliar su nivel de asistencia especializada y de la calidad también de la atención, y que esto pudiera favorecerse por la extensión de los programas de residencia en la localidad donde estén dadas las condiciones necesarias, y esto pudiera ayudar a que aumente también el número de plazas. Eso es una de las metas que tenemos. Aquí preguntan, ¿será que habrá un grupo por el NUR y otro grupo becado por el MESID? Eso, señor, esta data no la manejamos. No, eso no es así. Y además el MESID es el organismo regulador de la educación superior. Cuando el MESID emite beca, lo emite a través de sus convocatorias oficiales y no tiene definido las becas en el programa de especialidad médica hospitalaria bajo el régimen de residencia en el país. No está contemplado hasta este momento. Exactamente, no está contemplado. Realmente el MESID no beca para hacer entrenamiento de posgrado en República Dominicana para residencias médicas. Así es, sí. Así es. Vamos a ver si hacemos 5 preguntas más. Hay una convocatoria formal, hay una publicación en su página, si yo entiendo. ¿Hasta cuándo? Eso fue una pregunta que me hicieron aquí en la Junta Directiva. ¿Hasta cuándo son las inscripciones para poder acceder al examen nacional único de residencias médicas? Bueno, eso está ahí en la página de la UAS, Jorge. Si no tienen esa pregunta, esos datos, lo que tienen que hacer es entrar a la página, porque en la página de la UAS está todo lo relacionado con el examen nacional de residencia médica, incluso con el deadline o fecha límite para eso. O sea que se pongan en su cosa los aspirantes, porque esa es una fecha que deberían tenerla conocida y está en la página. Entonces, no entiendo cómo no manejen esa información. Que entren a la página de la UAS, que ahí está todo eso. Ok, hasta el 4 de febrero, dicen aquí. Sí. Bueno, yo creo que son las 9:28. Yo entiendo que todas las expectativas se han llenado. La conferencia, como siempre, sin desperdicio. Gracias de nuevo a nuestro gran amigo Mauro Canario, un individuo, un experto en la docencia, en la enseñanza de posgrado.
Y nada, esperamos que usted tenga larga vida para que nos siga deleitando todos los años con esa sapiencia que lo caracteriza. Buenas noches, hermano. Gracias a ustedes, estamos siempre a la orden. Bye, amigos.